objetivo fundamental en este sentido pasa por la divulgación. Y esta divulgación, en un caso como la obra de Thomas Tallis, que es poco conocida, en una referencia directa hay en las salas de concierto nula, podría decir, observación de este programa en algún momento, de un coro, de una posibilidad incluso didáctica de acercarnos a algo que a mí me compete en términos escénicos, porque pienso es la génesis de un montón de posibilidades, sobre todo de discursos que posteriormente, en lo que implica la puesta en escena, la mise en scène como concepto de puesta en escena contemporánea, desde, si tomamos a Shakespeare, a Marlowe y desde luego a un contemporáneo de Thomas Tallis en cuanto a la musicalidad de su, de su prosodia, como lo es Lope de Rueda, que es directamente contemporáneo y que bueno, está, aunque no vinculado directamente, aunque no supieron uno del otro, un poco hago referencia, una analogía entre Søren Kierkegaard e Ibsen, que eran contemporáneos y casi coterráneos, y que uno puede a la luz de nuestro tiempo observar cercanías, vasos comunicantes, convergencias. Quiero, antes que otra cosa, dedicar esta conferencia a la doctora Tania Campos Thomas, eh, doctora en ciencias antropológicas, mi esposa, que hoy es su cumpleaños y que colaboró en un aspecto importante de esta ponencia en aspectos técnicos. Para ella es esta ponencia. ¿Cómo acercar a la obra de Thomas Tallis sin caer en un estricto sentido de erudición o de tecnicismos especializados? El objetivo de esta festa es la divulgación. Va desde la divulgación, entonces vamos a ir con este PowerPoint y voy a ir desglosando, digámoslo así, ¿no? Desbrozando, ¿no? Utilizando, jugando un poco con los términos y con los conceptos de todos estos siglos que tenemos de distancia con el nacimiento, el origen, en 1505 estamos a punto de que eclosione lo que será el milenio, ¿no? En términos artísticos, venimos de la Edad Media, venimos de toda esta referencia que podemos encontrar, hablo en términos literarios, artísticos, a partir del concepto de cultura de Mikhail Bakhtin, en la cultura popular en la Edad Media y hasta nuestros días, ¿no? El carnaval y la cultura popular. Venimos de una especie de, en términos pictóricos, pongo el ejemplo, visión en un solo plano, un plano sagital. Y en términos corales, hay una, en términos dramáticos, jugando con el cruce de los lenguajes y la multidisciplina, una no inflexión. Y con la no inflexión podemos hablar de un no dramatismo. Si entendemos como dramatismo el hecho del cruce, el hecho del conflicto o de la posibilidad de un diálogo que resuelva el conflicto. En este caso, Thomas Tallis es un ejemplo, me parece, clásico de la posibilidad a partir de su propia obra, tomando en cuenta el aspecto de conflictividad y problematización religiosa que tuvo en su tiempo la Iglesia Católica Romana. Él era católico romano, y la Iglesia Anglicana. Estamos ubicados obviamente en esa enorme isla que es el Reino Unido. Y Thomas Tallis nos da un legado importante, que es, en ese sentido, y partiendo de un aspecto de ibris creativa, de un aspecto ético,
la no vinculación de su discurso con el conflicto en medio del cual estuvo constantemente confrontado, no de manera voluntaria, pero sí tomando en cuenta los vectores de poder, digámoslo así, y la estética de cada uno de ellos. Vamos avanzando con las láminas. Bueno, hacemos una presentación para quienes no estén familiarizados con este tema. Inglés, nació en Leicestershire, ¿no? La pronunciación también del inglés de ese tiempo hago este juego porque tiene suma importancia en la creación lírica, ¿no? De la que vamos a hablar y a partir de la cual se desprende su rítmica. 1505 murió en Greenwich en 23 de noviembre de 1585 y nos adentramos, pues, ¿no? En lo que tiene que ver principalmente con la música sacra y con la relación que tiene con su labor como ejecutante, que es el órgano. ¿Por qué se llama la conferencia como se llama? Me pareciera ahí muy poco asequible, que tiene que ver la perspectividad, que no es la perspectiva. Voy concepto por concepto, mientras estamos aquí en el contexto. Es para mí, como director de escena y también como músico, inseparable esta condición histórica, este contexto de este creador, en cuanto a lo que la dramaturgia decía hace un momento y el nacimiento de todas estas obras tan trascendentales que cambian el destino del teatro universal, sin pensar que la creación de una atmósfera sonora, un término sumamente contemporáneo que emplea, por ejemplo, el maestro Niemann, está directamente derivado, eso es una teoría, de una posibilidad dramática. Me parece que fue un mes, 2 semanas, pudimos ver, y esto en concepto de la pandemia, por ahí hay un artículo muy interesante que se encuentra en la red respecto a Thomas Tallis y la peste, y es un artículo muy reciente que tiene data de abril de este año, ya inmersos en la cuestión que nos tiene ahora por Zoom, ¿no? Particular, porque hablando de Edad Media, hablando de una contrición secular, sistemática, de una persecución, también de este choque entre iglesias que desencadena ya en los 1500, Thomas Tallis plantea, y decía yo, hace un mes y una semana, se presentó en el Teatro Epidauro, el teatro clásico por antonomasia, el hospital griego clásico del génesis del teatro occidental, los persas de Esquilo. Hago esta referencia porque desde luego el griego antiguo, en esta condición del corifeo, remontémonos un poco a eso, el corifeo es ese momento en el que ya no es un ditirambo aproximando a su oyente, a su espectador, o un actante, vamos a utilizar este concepto el día de hoy también, actante, actancial. Este viaje a Eleusis, por ejemplo, ¿no? Lo mencionaba en una conferencia recientemente también, es un tema muy contemporáneo, la necesidad o la búsqueda del salir de sí, pero en el salir de sí, por ejemplo, buscando el encuentro en los himnos homéricos a Demeter, ¿no? En el Eleusis mismo, este texto de Hoffman y Wasson,
¿Qué tiene eso que ver con Esquilo y qué tiene eso que ver después con Thomas Tallis? Bueno, de Renacimiento, ¿no? Desde la obviedad. El otro, la construcción de eso otro. Y en este caso, si venimos de formas cerradas, poniéndolo en términos escénicos, hablaré en términos musicales, escénicos y también semióticos. De eso va esta conferencia. Cuando hablamos de su obra principal, la música vocal, para oficios religiosos, tanto protestantes como católicos, se dice con mucha facilidad, tanto protestantes como católicos. ¿Cuál es la necesidad de colocar las distintas posibilidades en los coros vocales, ¿no? El spellum, por ejemplo, en diálogo con la divinidad, el salmo, ¿no? Este canto para eh, para la prosperidad, para el agradecimiento, para la expiación de la culpa, pero sobre todo la adoración. Con Tomás Tallis tenemos la adoración y la adoración a distintos niveles y a distintos niveles sonoros en su composición que dan como resultado, hablaba de este concepto, la creación de una atmósfera. Y la creación de una atmósfera, aunque pareciera desde mi perspectiva una consecuencia inmediata, eh, directa, ¿no? Un poco si visitamos el prólogo a Richard Wagner del texto de la tragedia de Nietzsche, que tiene que ver con cuestiones más éticas, incluso morales, respecto a la percepción, a la estética de la percepción, a la estética de la fundación de los sentidos como carácter individual, desde esa reinterpretación de lo griego que hizo Nietzsche. Lo menciona el prólogo a Richard Wagner, hago este salto cuántico, esa maroma, porque no hay, hasta Thomas Tallis, esta posibilidad de entender y de encontrar en el sonido características que provocan un grado de profundidad en el discurso. A eso voy con la perspectividad, ahora que desarrollemos. Voy a hacer que desarrollemos ese concepto de la manera más claramente posible, ¿no? Quiero citar un fragmento de un texto de Larson Guerra, que es Pensar el sonido, editado en el Centro de Estudios Cinematográficos, y que tiene que ver con lenguaje cinematográfico, pero eh, este, esta cita está directamente vinculada con lo que me gustaría eh, compartir en el aspecto fundamental, me parece, de la obra de Tallis. Ahora vamos ya a las voces. Para comenzar a escuchar un sonido, ¿no? Se requiere de determinada intensidad. Pareciera algo muy básico, según el tono o las frecuencias de que está compuesto. Mientras más graves agudos sean los sonidos, necesitarán sonar más fuerte para ser escuchados. Al llegar a un nivel de 85 decibeles, la curva de respuesta se hace relativamente más plana, es decir, las diferencias de intensidad para el volumen percibido según el tono comienzan a ser menores. Por eso, el volumen de 85 decibeles es considerado el volumen óptimo de audición en un estudio de grabación o en una sala de mezcla cinematográfica. Bueno, llego a esto de la sala de mezcla cinematográfica, de edición de audio. Vamos al espacio, ¿no? Por poner algún ejemplo, la abadía de Westminster o las distintas abadías en las que tenía lugar la audición, y me parece hasta donde las biografías y lo que tenemos
hoy en día de noticia del trabajo, de cómo fue construyendo su obra en sus distintas etapas. Tomás Tallis no es una ponencia, una conferencia biográfica, es una ponencia en términos más conceptuales, con este cruce que intento hacer de multidisciplina. Construye la homofonía. La homofonía, voy poniendo los ejemplos, digo, está obviamente, todo esto está en YouTube en distintas versiones, el Salve Intermerata Virgo, escrita según la tradición de la antigua polifonía inglesa. Me parece que aquí es donde da el salto, ¿no? Es decir, si podemos hablar de un concepto leído desde nuestra escucha contemporánea de la homofonía, del predominio melódico. Hablaba del sonido y ahora voy a esta cuestión que tiene que ver con la atmósfera y que tendrá que ver con el carácter y con la condición dramática de las voces, los tonos, las tesituras, los registros y cómo el fraseo y cómo esta condición que tuvo Tomás Tallis de escribir sus obras en italiano, en francés, en latín, dieron también una posibilidad, mencionaba hace rato la prosodia, el fraseo en el teatro, por ejemplo, de su contemporáneo Lope de Rueda, de generar pues este pequeño agón, ¿no? En términos teatrales antiguos de alcance divino. Su obra más destacada son Dos Lamentaciones y el motete a 40 voces, el Speminalium, que, bueno, da, ¿no? También en el contexto de su figura esta condición de consentido, disputado y también indirectamente o tangencialmente castigado, y quiero decir castigado porque su éxito no fue directamente comercial, cuando aquí está, ¿no? Se caracteriza por su gran originalidad rítmica, textualmente evitó las controversias religiosas, y aquí tenemos, ¿no? La iglesia, la reforma nada más, cuál es su línea, ¿no? Sería, si lo hablamos contemporáneamente, una línea casi periodística, ¿no? ¿Qué se va a difundir? Y no tuvo tanto éxito, y eso le coarta la posibilidad de imprimir música de otros lados. Solo puede imprimir su propia música, pero regresemos un momento a la homofonía para avanzar sobre este concepto. En la homofonía de predominio melódico, las voces acompañantes proporcionan un apoyo de acordes a la voz principal que asume la melodía. Homofonía, por ejemplo, en el ejemplo de If You Love Me, ¿no? Esa fue escrita en 1949, hay aspecto muy importante en esta conferencia. Las voces se mueven simultáneamente utilizando el mismo ritmo y la relación armónica entre ellas crea acordes. Se comienza en fa mayor. Según el biógrafo inglés Peter Ackroyd, la versatilidad de estilo de Tallis lo hacía distinto a otros compositores contemporáneos como Christopher Tye y Robert White. En 1975 la corona le concede a Tallis y a Baird, que es compositor también, el monopolio de la impresión musical en Inglaterra. Fueron los únicos autorizados en utilizar papel. Aquí ya mencionábamos esta polivalencia, sí, ¿no? Polifonía, estos muchos conceptos y sentidos, en algunos casos herméticos, de los distintos idiomas y lenguas
en los que él aborda la obra y que dan, por consecuencia, su variedad rítmica. Esta variedad rítmica tiene una condición, si somos desde la escena observantes y escuchas, de respuesta, de concilio, de idea escénica, y por idea escénica y por idea dramática y por lo tanto dramatúrgica podemos hablar de ese factor actancial. Ya voy con el otro concepto que mencioné en la introducción, lo actancial. ¿Quién es el actancial? ¿Quién es el actante? ¿Quién está moviendo la condición de acción? Hay una posibilidad de equilibrio, ¿no? Y de pronto ese equilibrio se va a romper. Haciendo ejemplo con el teatro, el personaje, ya no Esquilo, hablo de Sófocles, de Edipo, rey, tiene el Aipeste en Tebas, ¿no? Es por antonomasia un texto de la dramaturgia universal, como Hamlet de Shakespeare, más cercano, mucho más cercano a Thalys, tendrá algo huele a podrido en Dinamarca. El sentido constante de la vida, del cotidiano, del devenir, va a ser trastocado por alguna situación. Tenemos un ejemplo muy evidente y encarnado en la pandemia que estamos viviendo, inimaginable. ¿Qué pasa con los salmos? ¿Qué pasa con la música de Thalys? Antes, ¿no? En términos pictóricos y en términos de historia del arte, no va a prefigurar, en eso yo considero, al barroco, que el barroco de alguna manera vuelve a ser esta especie de dos planos sagitales, o plano sagital con dos planos, con una unidimensionalidad o con una bidimensionalidad, sino con una multiplicidad de significados en el manejo de esto que mencionaba del sonido, es decir, de la calidad de la atmósfera. Y la atmósfera, visto también desde un aspecto escénico, dice por ahí Mikhail Chekhov, este actor ruso del siglo final del siglo XIX, inicios del siglo XX, es esta calidad, y aplica para lo sonoro, implica para la imagen, implica para la presencia, el acto vivo, que es eso que por desgracia ahora no podemos tener y que espero pronto tengamos, esta condición que nos permite enmarcar, acceder, entrar en una posibilidad también de otra esfera en esta realidad en la que aparentemente nos encontramos. Perspectividad. El carácter vocal del juego polifónico de Thalys muestra motivos y figuras que podemos definir como actanciales, es decir, que mueven la acción por su carácter y por su tono de dirigirse a la divinidad, como en un texto dramático teatral. Lope de Rueda es contemporáneo y geográficamente cercano. Encontramos además en sus personajes una función melódica que nos permite, a modo de analogía, acercar la obra de Thalys a la dramaturgia del intérprete. ¿En qué consiste el concepto de perspectividad? Fundamentalmente en la construcción de la presencia de lo otro, en este caso la divinidad. Es decir, no estoy cantando, no estoy expresando polifónicamente, homofónicamente, al sentido imaginario de lo divino, si nos está conjugando un conflicto directo, aunque sea apuntado,
¿no? Entre estas diferencias de voces, ¿no? El ejemplo específico es Spem in Alien Music for Queen Elizabeth, eh, donde se apuntan personajes que responden a una suerte de dramaturgia en la que pueden ser apreciados como parte de un ambiente desde una perspectiva diegética. Y aquí me parece también fundamental y por qué esta ponencia o esta búsqueda, porque esto es una búsqueda, me parece que el intérprete, los intérpretes, el director de un coro, por ejemplo, del Speminalium de Thalys, tiene una condición o tendría necesariamente una condición también escénica, aunque no veamos un movimiento, esta disposición más allá de los cánones decimonónicos, sí tiene que ver con una cercanía, con una distancia y con los discursos que se cruzan, con una conflictiva, insisto, muy somera para alcanzar a la divinidad. En el estilo de Thalys, la intención sígnica del idioma es percibida incluso como vocalización no lingüística, lo que permite al escucha una experiencia multisensorial. Efectos de diálogos acoplados, pero con un carácter que refiere a una distancia, es decir, espacialidad. Aquí tenemos una de las imágenes, más o menos por ahí reconstruidas, de lo que habría sido la firma y lo que habría sido quizá la imagen del maestro Thalys. Acá está, bueno, una abadía, ¿no? Y aquí tenemos la disposición. Me remito mucho a esta, quien tenga la oportunidad de conocerla. Tuve el privilegio de tener una presentación, ahí un recital en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico en la Ciudad de México. Tiene más o menos esta disposición. Y es una disposición más clásicamente de teatro a la italiana, como se dice vulgarmente en el argot, y también esta apreciación en cuanto a lo que es la altura, ¿no? Esto que mencionaba del sonido nos da distinta calidad de carácter en cada uno de los niveles del coro y de la polifonía. Bueno, esto es un momento de investigación ahí que tuvimos en la abadía de Westminster, ya tiene como 20 años esta fotografía, la Westminster Abbey. Son, desde mi punto de vista, amén de los comentarios o de la perspectiva, ahí sí perspectiva de la histórica arquitectura, es una sala de conciertos, es una sala con esta posibilidad de no ser única y exclusivamente el acompañante de un rito religioso, de una misa. Forman directamente una prefiguración escénica. Y digo directamente porque no hay, al menos en esta obra que estoy poniendo como ejemplo, me parece un solo, una sola etapa, porque yo veo este desarrollo como etapas, sobre todo en el SPEM, en que no haya una tensión respecto a ese alcance a la divinidad. Hablamos de lo actancial, hablamos de la variedad rítmica y del significante textual,
más allá de toda la definición semiótica de lo que sería el significante textual. El significante textual es un silencio también. El significante textual es lo largo, lo agudo de una nota. En el caso de Thomas Tallis, puede ser absolutamente debatible el pensar que en cualquier cosa pudiéramos encontrar esto. Claro, después de las grabaciones, de las salas de audio, de las salas de mezcla, de máster, para hacer una grabación o de digitalización, de edición de audio cinematográfico, no es para nada el tiempo, no es para nada la época. Hay una condición de creación de lo otro en Tomás Tallis, tanto en lo divino como en quienes están en este viaje de atmósfera, en esta atmósfera hacia lo divino, generando la profundidad en la mímesis musical. La mímesis en Tomás Tallis, es decir, la representación, ¿no? La música tiene mímesis, la danza tiene mímesis, el canto evidentemente tiene mímesis, la música coral. Esa es una ponencia ahí que puede quedar en el tintero, una idea de la mímesis en la música medieval o renacentista, que no es la mímesis de un acto en una sala de audio y de grabación. Me parece que esta conferencia también pasa por esta reflexión, justo porque como hacedor de teatro, enfrentarse, y como pasa también en estos recitales que ya están ocurriendo en la festa, uno trata de pensar o de imaginarse estando en relación directa, en vivo, pues, como se dice, y tener la experiencia como tal. Tomás Tallis revoluciona todo esto. Tomás Tallis le da un otro sentido. Me parece que es un parteaguas, y tanto en dramaturgia como en las escuelas de teatro, en la música, aunque sea algo aparentemente muy especializado, pienso que ciertos fragmentos, como el que hace un momento les comentaba, puede ser un muy buen ejemplo para reencontrar los orígenes de lo que también después fue la dramaturgia en Inglaterra. Y también, bueno, está Alessandro Striggio, que es la principal influencia de Tallis. Voy cerrando. Pues ya mencionamos, ¿no? Esta situación del mantenerse, no al margen, pero sí de sortear con una condición estética, ética, y por lo tanto estética, de la no vinculación o el no tomar partido, ¿no? Actualmente es muy común escuchar esta mezcla entre el artista y su condición política y su discurso político. En este caso es político, religioso. Lo político religioso en la obra de Thomas Tallis y en la música sacra también es un tema que me parece que está por ser explorado, y ojalá alguien levante la mano. Su legado es el de un hombre, como él menciona, ¿no? en sus últimos textos, el de un hombre agradecido y el de un hombre feliz que pudo hacer todo lo que él quiso con la inspiración divina, ¿no? Y con el objetivo divino de provocar en distintas, utilizo un concepto ahí filosófico descartiano, que cuando va a morir Descartes
con toda su duda metodológica, con todo el dudar del dudar, el cogito ergo sum, va a decirnos, por ejemplo, Descartes antes de morir, vamos alma. Y Tomás Tallis da las gracias y me parece que es un motivo y un factor muy importante en los tiempos que vivimos, volver a encontrar sonoridades, estilos, historia, interpretación, pasión, pero sobre todo alma en algo como esto que nos reúne virtualmente, pero que aquí nos tiene como es la Festa Antigua 6. Esa es eh, la, la ponencia. Les agradezco muchísimo su atención y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas